Disolver temporalmente el Congreso de la República. ¡Sin vergüenza! ¡Bájelo del carro para lincharlo! Por favor. ¡Para delincuentes! Tienen que dar la cara a la justicia y estar donde merecen estar. Después de poco más de un año de aquel aciago día, ¿cómo olvidar ese 7 de diciembre de 2022? La Fiscalía ha solicitado ahora y de manera formal 34 años de prisión contra Pedro Castillo Cerrones. Los delitos: abuso de autoridad, grave perturbación a la tranquilidad pública y rebelión. Vamos a desarrollar en extenso qué es lo que va a pasar finalmente con esta denuncia que ya ha formalizado la Fiscalía, no solamente en contra de quien era en ese momento presidente de la República, sino también contra quien era su jefe de gabinete. Estamos hablando de la señora Betsy Chávez. Comprendidos en la denuncia también está el exministro Roberto Sánchez, el exministro del Interior Willy Huerta, pero además el señor Aníbal Torres, que en ese momento era asesor de la presidencia. Nos ocuparemos de este tema que ha sido la noticia política del día, sin duda, pero además vamos a hablar del señor Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón ha roto su silencio una vez más. A pesar de estar en la clandestinidad, Vladimir Cerrón no pierde tiempo para dirigirse a sus seguidores a través de las redes sociales y esta vez a través de una entrevista que concedió al diario Correo. En esta entrevista le dice desleal a la presidenta. Es más, dice que la presidenta había tramado el golpe de Estado, que ya venía preparando un gabinete y que él le advirtió a Pedro Castillo de esta actitud desleal. La presidenta hoy, durante un recorrido por el interior del país, le ha respondido en estos términos. No hay derecho de robarle al pueblo para que se enriquezcan algunos y luego estén allí indicando que son políticos cuando no lo son. Tienen que dar la cara a la justicia. De verdad hay un enfrentamiento entre la presidenta y el señor Cerrón. A propósito, todavía la policía no da con su paradero. Vamos a regresar inmediatamente después de la pausa con el desarrollo del programa, pero por supuesto tampoco nos olvidamos de la situación en el norte, concretamente en la frontera con Ecuador. Hay nuevas medidas adoptadas por ese gobierno que nos afectan directamente. Hacemos una muy breve pausa y regresamos en Ocurre Ahora. Ocurre Ahora llega gracias a Nuevo Paleta Frío Rico Fresa. Explora el placer. Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente al programa. Vamos a empezar con un reporte en vivo porque la lucha contra los extorsionadores no se detiene. Y habíamos señalado que se está llevando a cabo un operativo importante en 3 puntos de la capital. Las imágenes que estamos viendo es la llegada de un grupo de intervenidos, aproximadamente 300 intervenidos al local de la Dirincri. Karina Reina Farge se encuentra en el lugar y ella nos va a informar lo que viene ocurriendo, pero más adelante también nos iremos hasta Lince y a San Isidro, donde se ha golpeado a esta mafia. Karina, buenas noches. Empezamos contigo el programa. Muy buenas noches, Mávila. Efectivamente, nos encontramos en los exteriores de la Dirincri, como tú bien lo dijiste. Acaba de llegar un bus más, porque son 300 los detenidos en esta intervención a la empresa Alpa Cash, una empresa que funcionaba como una plataforma digital en donde uno podía hacer un préstamo, pero lo que venían denunciando muchos usuarios era que después de eso te seguían cobrando. Ante todas estas denuncias se hace la intervención en los 3 locales y se detiene esta cantidad de personas. La gente que está subiendo ahí, vamos a avanzar con ellos, a ver si podemos conversar con alguien. Son familiares de los detenidos que han llegado aquí a los exteriores de la Dirincri, ¿no? Y que justamente están buscando ver a estas personas intervenidas. Decirlo, el supuesto cabecilla de esta banda sería Juan León Champán, un presunto, ¿no?, ciudadano asiático, ¿no? Y estamos viendo que están intentando hacer retroceder a estas personas. ¿Se trata de su familiar? ¿Se trata de su familiar? ¿A quién están buscando?
Señora, ¿quién está buscando? No. ¿A quiénes están buscando? Señora, ¿quién está buscando ustedes? Karina, estamos viendo un ambiente de confusión en la de Irincri. Como ella nos comentaba, han sido por lo menos 300 las personas intervenidas por la policía en esto que es una mafia de extorsionadores que aparentemente un ciudadano de nacionalidad o ascendencia asiática lideraba. Ha sido un golpe bien planificado por la policía y lo que ustedes ven es la confusión que se produce en los exteriores de Irincri porque, claro, los familiares de estas personas llegan hasta allí para conocer cuál es la situación. Pero decíamos que este ha sido un golpe articulado en 3 puntos, por lo menos en simultáneo, en el Cercado de Lima, en Lince y en San Isidro. Ustedes recordarán un edificio histórico conocido como El Dorado, pues ahí funcionaba también parte de esa mafia y estamos allí con Leila Suárez para saber qué es exactamente lo que ocurría en este local. ¿Para qué servía este local? Y bueno, Leila seguramente nos informa con mayor detalle. Adelante, Leila. Así es, Mávila, buenas noches. Lo que tú ves en pantallas efectivamente es este emblemático edificio de El Dorado, un edificio que representa mucho aquí al distrito de Lince, pero ha sido también el centro aparentemente de operaciones de esta mafia organizada que se encargaba aparentemente a realizar extorsiones. Es exactamente, Mávila, en el piso 9º, en el piso 9, donde funcionaban estas oficinas de call center, una fachada que habrían utilizado para realizar en realidad llamadas extorsivas a víctimas que habrían sido captadas a través pues de aplicativos, unos aplicativos donde se promocionaba dinero a bajo costo de interés. Sin embargo, pues ya conocemos la modalidad de estos delincuentes que luego de captar a sus víctimas empiezan a elevar las sumas de dinero que muchas veces son impagables. Leila. Es en este lugar, Mávila, donde se concentró... Sí, Mávila. No, solamente quería recordar, te cuento, que hace algunos años, algunas décadas atrás, cuando también enfrentamos una crisis económica, la gente recurría a préstamos y firmaba letras en blanco. Y esto era aprovechado por los delincuentes para cobrarte intereses elevadísimos que finalmente nunca terminabas de pagar. Me imagino que lo que se está haciendo hoy es algo parecido, pero obviamente utilizando la tecnología. Así es, Mávila. Es a través de estos aplicativos que pululan por internet que las personas, pues, quienes se encuentran con necesidades económicas, acuden porque se promocionan intereses bajos, como te repito. Sin embargo, una vez que son captadas, estos intereses bajos se convierten en sumas impagables y es allí donde empiezan estos extorsionadores, pues, a hacer las llamadas extorsivas, incluso mandar mensajes de texto amenazantes para que sus víctimas puedan pagar. Este lugar habría sido también el punto de operaciones de esta mafia, denominada, pues, los aplicativos del mal, que habrían trabajado en el 9º piso. Cuando interviene la policía, los encuentra, al menos a los trabajadores que estaban allí realizando sus faenas normales. Estaban con laptops, con teléfonos celulares, incluso que estaban conectados a unos enchufes, estaban con documentos, estaban incluso con cuadernos, con agendas, que es lo que se ha podido visualizar en estas imágenes que han sido proporcionadas por la policía al momento que realizan la intervención. Este lugar fue escenario, además, Mávila, de movimiento policial. La policía se apostó al frente de este edificio, de la puerta principal que da hacia la avenida Arequipa, la avenida exactamente la cuadra 24, y los buses, Mávila, se han colocado también acá, en la avenida Arequipa, en este cruce, precisamente donde nos encontramos nosotros. Los Eran buses de la 5 o 6 policía. buses para trasladar... Exacto, buses de la policía. Estos buses que sirvieron para trasladar a la cantidad de personas que estaban en el interior. Mávila, estamos hablando de alrededor de más de 100 personas que trabajaban nada más en este edificio realizando estas llamadas. Conversando con algunos trabajadores precisamente de aquí de la recepción de este edificio, nos comentaban que ingresaban a este 9º piso, a este aparente call center, incluso ciudadanos de nacionalidad colombiana. Sobre eso te quería preguntar, fíjate, Leila, estamos en este momento presenciando un aumento del crimen organizado, pero además con redes internacionales, ¿no? Lo estamos viendo con lo que sucede en Ecuador y teníamos información mientras vemos en las imágenes que el traslado de los detenidos, ustedes pueden ver ahí, custodiados por los efectivos de la policía. Solamente lo que nos estás contando son por lo menos 100 en este call center, pero
como resultado de todo el operativo estamos hablando de una cifra que supera los 300 y lo veíamos también en las imágenes de la llegada de estos intervenidos a la Dirincri. Ahora, ¿qué se sabe del cabecilla, que se dice que es una persona de ascendencia asiática? ¿Qué información tenemos sobre él? Claro, más temprano, Mávila, el general Angulo precisamente dio algunas declaraciones bastante escuetas además, y él mencionó incluso que el líder de esta organización sería precisamente un ciudadano de nacionalidad pues china. Es lo que ha referido el general Angulo temprano, dando también detalles sobre lo que te comentaba de que sería una organización con miembros de varias nacionalidades, que incluso tenía o tiene una red criminal a lo largo de todo Sudamérica. Es una organización entonces bien plantada, por así decirlo, en cuanto a este ilícito de la extorsión. El general Angulo Mávila no ha dado mayor detalle sobre el cabecilla de esta banda. Alcanzó a decirnos que sí, que era de nacionalidad china, pero que los alcances lo iba a dar más adelante, y es que en ese momento se estaba realizando los operativos en 3 sitios en simultáneo. Aquí en Lince, también en Cercado de Lima, en la avenida República de Chile, donde incluso también había varios buses de la policía que trasladó a cerca de 100 personas que se encontraban en el 6º piso de ese edificio ubicado en esta zona. Algo en lo que habría también que insistir. Sí, es muy importante lo que tú acabas de mencionar, que se trata de una organización internacional con personas de pronto colombianas, no sabemos otra nacionalidad, un cabecilla aparentemente de ascendencia asiática, me parece que incluso ya ha trascendido el nombre de esta persona, peruanos por supuesto, pero el mecanismo, cómo captaban a las víctimas y quiénes eran las víctimas, es decir, gente que necesitaba dinero en efectivo. Así es, Mávila. Como te decía, es a través de esos aplicativos, según ha referido la autoridad, donde captaban a sus víctimas, ¿no? Es a través de aplicativo que está en internet, puede captar a millones de personas. Hemos visto en todo caso que incluso de nacionalidades extranjeras también. Una vez que pisan el anzuelo, por así decirlo, que captan a sus víctimas a través de este aplicativo, es donde ya empieza la extorsión. A través de los datos que se brinda en este aplicativo, como el teléfono, incluso no solamente el número telefónico, Mávila, hemos hecho notas al respecto donde también se tiene que proporcionar incluso números de garantes, quienes también son extorsionados por estas bandas criminales. Es así que se le denomina por eso a esta banda criminal como los aplicativos del mal, porque se dedican a través de esos aplicativos a captar a sus víctimas para luego empezar a extorsionarlas, y sería en el 9º piso de este edificio donde habrían estado realizando estas llamadas. De acuerdo, Leila. Muchísimas gracias por la información. Seguramente en los próximos días vamos a tener mayor información, mayores detalles sobre cómo funcionaba esta mafia. Hay que tener muchísimo cuidado, miren lo peligroso que es. Pero nos trasladamos de nuevo al encuentro de Karina Reinafarge, que se encuentra en Dirincri, donde les decíamos, ha llegado ya un grupo importante de los intervenidos, pero habíamos dejado a Karina en medio de una situación confusa, porque la familia de estos intervenidos se ha acercado para saber cuál es el motivo de la detención. Y entiendo, Karina, que algunos familiares se han mostrado sorprendidos porque no tenían idea de a qué se dedicaban sus familiares. Así es, Mávila. Nosotros estamos viendo en este momento que la policía lo que está haciendo es retomar el control, porque como lo vimos en las imágenes anteriores, muchas personas habían subido en las escaleras de la Dirincri, estaban de alguna manera buscando información sobre sus familias. Vamos a escuchar, por ejemplo, qué tienen que decir algunas señoras, ¿no?, que han llegado hasta aquí. Señora, ¿se trata de su hijo? ¿Quién es su familia? Sí, señorita, ya no queremos. No, ya se había respondido. Sí. Bueno, hasta lo que nos han informado es que él se encuentra bien, está aquí en la Avenida España. Todavía aquí estamos esperando que nos den la confirmación. ¿A qué se dedicaba el joven? Lo que yo tengo entendido como abogado del joven Jacob es que él ya había terminado la universidad, estaba trabajando, ¿no? Y nunca hizo ningún acto, digamos, que genere algún tipo, digamos, de sospecha indebida o inusual, ¿no? Era como un trabajo rutinario porque él ya llevaba... ¿Pero en qué consistía el trabajo?
Lo poco que me han contado era que era una empresa que se realizaba actividades de tipo comercial, préstamos, eso. Más detalles no lo sé porque todavía yo no me he entrevistado con él, no he tenido acceso a la información. Digamos que se han visto sorprendidos. Claro, se ha visto sorprendidos porque él nunca ha tenido ningún antecedente, nunca ha estado involucrado en ese tipo de hechos. Eso es la primera vez. ¿Cuántos años? Me parece que tiene un aproximado de 26 años. Gente Entonces, joven. Lo que nosotros estamos aquí es esperando justamente para que se nos brinde la información básica y necesaria para poder tener acceso a la carpeta fiscal, a las declaraciones y a lo que haya para poder Claro. ejercer la defensa como corresponde. Porque... Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Mávila, a ver, vamos a ver si podemos conversar con Sí. otras personas, Sí, ¿no? Karina, que te también pediría están que, aquí en que los preguntaras, exteriores. perdóname la interrupción, pero te pediría que preguntaras, me parece Sí. que es gente bastante joven la que ha sido intervenida. Personas jóvenes, hay que preguntar Exacto, de qué así es, nacionalidad Mávila, son. se trata de... Así es, señora, disculpe, ¿se trata de algún familiar de usted? ¿Son personas jóvenes? Jóvenes, estudiantes, ¿De cuántos años más o menos están? 22, 25, 26 años, jóvenes estudiantes, por Bien. favor, agradecemos que dejen de ser amarillistas, o sea, ahí no hay malandros, ahí no hay extorsionadores, ahí no hay armas, eso es mentira. Esta empresa sale en Computrabajo, ellos se la pasan dejando panfletos por cualquier lado, son chicos jóvenes que simplemente quieren sustentar su vida. Disculpe, ¿y tú sabes a qué se dedicaban, qué hacían? Bueno, tengo entendido que solo era call center, cobranzas porque a mí me ofrecieron la oferta. Yo por temas de que tenía a mi hija no tuve tiempo, pero esa era la fachada de la empresa, esa era la fachada, cobranzas. Claro, y digamos tus amigos son ciudadanos peruanos. Peruanos y extranjeros, peruanos y venezolanos también. Y como tú me dices, personas jóvenes. Jóvenes, son puros jóvenes, si te puedes dar cuenta, todos los que están grabando son chicos, 20, 22, 18 años. O sea, me molesta en el sentido que bandas criminales, es mentira, son chicos que... Es la información que nos entrega a Exacto. nosotros la policía. Pero no es Claro, así, no es así. Ahora es yo la tengo la policía. consulta y disculpa la infidencia, ¿de cuánto te ofrecían por ese trabajo? ¿Cómo era el El horario? sueldo sí era atractivo, es decir, te ofrecían más del mínimo, ¿me entiendes? O sea, si el mínimo que está en 1.050, ¿quién vive con un sueldo de 1.025 ahorita? Nadie. El Claro, sueldo cuánto más subía a del unos sueldo 1.500 soles, pero las mínimo? comisiones sí eran un poco atractivas. ¿Me entiendes? Jalaban por comisiones, pero tampoco es que era algo fácil, es que Te ofrecían 1.500 soles como Cuando tarifa yo- fija y además cobrabas comisiones. comisiones. Eso fue lo que me ofrecieron. No tengo una realidad de cuánto cobraban ellos ni los que realmente están. ¿Y en qué horarios trabajas? Un horario normal de oficina, mi amor. De 8 a 4. De 8 a 6, de 8 a 4 dependía. Si Bien cumplías con tus interesante, metas, Karina, el salías. testimonio. Salías. Interesante Normal. el Pero de verdad, testimonio. dejen de decir que son criminales, son simples estudiantes, muchachos trabajadores. Personas que por la necesidad buscan, pues ¿quién vive ahorita con un sueldo mínimo? Nadie. Y es todo, pues, pero por favor apoyen que no son ningunos delincuentes. Importante. Bueno, no son ningunos delincuentes. Gracias, gracias. Importante el testimonio de esta joven, Mávila, porque ella nos dice que ella también le ofrecieron este trabajo, un trabajo por el que te pagaban 1.500 soles, ¿no? Como tarifa fija, digamos, como sueldo fijo, y después ganabas comisiones de acuerdo a las cobranzas que tú ibas haciendo. ¿no? Claro. Las personas Claro. conocidas que ella tiene nos dice que se dedicaban al área de cobranzas por un medio de un call center. Entonces entendamos que es más o menos como lo que se hace en los bancos, ¿no? Estas personas que cuando uno tiene una deuda te están llamando constantemente, ¿no? Y digamos que eso es lo que estas personas hacían. Entendemos también que se trata de una intervención que, bueno, obviamente ha recogido a un montón de cantidad de personas dentro de estas empresas, ¿no? Y lo que nos dicen, por ejemplo, esta joven es que, digamos, no todos necesariamente podrían estar involucrados según lo que dice esta habrá joven, que ¿no? Ahora vamos a ver esperar, si conversamos. claro, habrá que esperar a la investigación que tenga que hacer la policía a los próximos días o las próximas horas cuando se aclare si todas estas personas involucradas sabían lo que estaba ocurriendo ahí o si algunas habían sido captadas, como está contando esta ciudadana de origen venezolano, ¿no? Habían sido captadas bajo una fachada de una empresa de cobranzas. Recibían evidentemente un sueldo atractivo para un joven de 19, 20 años, 1.500 soles es más que el mínimo vital,
¿no? Y a partir de eso, a partir de las cobranzas que podían hacer efectivas, iban ganando y ganando y ganando, digamos, bonos y algunos ingresos adicionales. Ahora, Karina, tengo entendido que tú sí tienes información sobre quién sería el líder, si lo queremos denominar así, de ascendencia asiática que estaría detrás de toda esta organización. Así es, Mávila. Según ha informado el Ministerio Público, se trata de Juan Kou León Chang Pan, ¿no? Un ciudadano de origen asiático que sería el presunto líder de esta banda criminal, ¿no? Y también, pues, la información que publica el Ministerio Público señala que en el lugar se han incautado chips de teléfonos celulares, equipos móviles, ¿no? También discos duros extraídos de las PCs de estas empresas donde se trabajaba, ¿no? Y quien estaría, pues, a cargo, quien sería el jefe de estas operaciones supuestamente ilícitas, sería este hombre, ¿no? De origen asiático, Juan Kou León Chang Pan. Juan Kou, ¿no? León también Chan. Chang Pan, exacto. Chang Pan, bueno, claro. Suena un poco. Sí, claro, de origen chino, evidentemente él sería, digamos, la cabeza detrás, pero tienen que haber otros implicados, porque además se trata de un negocio ilícito, pero que se distribuye de distintas maneras. Por un lado está el call center, ¿no es cierto? Por otro lado está la captación de los clientes, el reclutamiento de los chicos que van a cobrar. En fin, es una cosa bien planificada, bien organizada, sin duda, pero que ha sorprendido porque, bueno, la policía, como ustedes han podido ver, ha detenido a por lo menos 300 personas. La mayoría, repetimos, jóvenes que querían ganar un dinero extra. Vamos a determinar cuál es la responsabilidad de cada quien, pero eso tendrá que hacerlo la policía y la fiscalía en su momento. Entre tanto, estas son las imágenes que podemos compartir con ustedes. Primero, estas que son captadas dentro del edificio este emblemático, les decíamos, conocido como El Dorado, ¿no? Aquí en Lima lo conocemos, es este edificio alto, muy conocido, donde se había instalado esta oficina, donde están los teléfonos celulares, las computadoras, digamos, el call center. Pero por otro lado también hay otros locales que han sido intervenidos en el Cercado de Lima y en San Isidro. Mucha confusión entre los familiares de estos jóvenes. En este momento algunos están llamando seguramente a un abogado para conocer cuál es la situación. Habrá de pronto alguno que sea inocente, no lo sabemos, pero esto lo que nos va demostrando y confirmando cada día, lamentablemente, es cómo la criminalidad se las ingenia para avanzar. Se vuelve cada día más sofisticada y hay que tener muchísimo cuidado de aceptar una oferta. Si te ofrecen un préstamo por el teléfono, con plazo, no sé, un plazo blando para pagar o cuotas muy bajas, sospecha. A veces uno siente y compara con relación a lo que es un préstamo bancario y dice, caramba, necesito el dinero. Pero esta gente se aprovecha de la necesidad que tenemos en este momento, sobre todo de crisis económica, de la necesidad, por un lado, de tener efectivo y por otro lado, de tener trabajo. Y esto sin duda así lo demuestra. Muchas gracias tanto a Karina como a Leila por esa información, pero tenemos una gráfica para contarles a ustedes cuántas denuncias se han presentado por extorsión. Vamos a ver el cuadro. Estas son las cifras de extorsiones denunciadas. Ojo que no todo lo que se denuncia es lo que ocurre. Hay mucha gente que por temor no se acerca a la comisaría y presenta una denuncia. Veamos, el récord lo tiene Lima, evidentemente. En el año 2023 se presentaron 12.730 denuncias por extorsión. Sigue La Libertad con un número bastante importante y abultado, 2.273 denuncias. Después de La Libertad, Lambayeque, 820 denuncias. Arequipa, 716. Callao, 595 y Sullana con 497. En todos los casos se trata de denuncias presentadas en las ciudades, en las capitales de departamento con mayor incidencia. Y esto tiene que ver, por supuesto, con lo que decíamos, el incremento de la pobreza y de la necesidad en la periferia de las ciudades más importantes de nuestro país. Pues bien, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ocupar todavía de los impactos que estamos viviendo luego de lo ocurrido en Ecuador. Ecuador se encuentra hoy por hoy viviendo un conflicto interno, un estado de excepción decretado por el gobierno de 60 días, pero hay una repercusión directa que tiene que ver con cómo va a afectar
la presencia de estas organizaciones que no solo operan en Ecuador, sino que ya hemos visto, tienen brazos en Colombia, tienen brazos en México y también algunos brazos en nuestro país. La nota que les vamos a presentar la ha preparado Jorge Bayón y nos habla de dos, por lo menos, organizaciones identificadas que ya llegaron al Perú, los choneros y los tiguerones. ¿Cuánto han penetrado en el Perú? ¿Dónde se encuentran? ¿Cuántos son? De eso y más trata la nota de Jorge Bayón. Oye, nosotros pautamos lo que están cabeza en la nosotros somos ecuatorianos, estamos apoyando a la chama. Hoy dialogamos con la guerra, maldito hijo de vamos a comenzar a matar todos policías, Dios. La sangre, el fuego, la droga y el dinero mal habido son los ingredientes que han abonado al crecimiento de las organizaciones criminales en la región. Ecuador lo ha sentido en carne propia a inicios de esta semana. Tú acabaste de iniciar una guerra sangrienta. Dos de estos grupos son los choneros y los tiguerones. Policía, dedícate a hacer tu trabajo, a cuidar al pueblo. No venga a dañar mi negocio, copia o te mueres. Ruge, estamos con el ruge, ruge. Ruge. Actualmente manejan el negocio del traslado y venta de cocaína y la trata de personas para explotación sexual. También la extorsión. La violencia extrema que estamos viendo ahora gira en torno al control de las rutas y de los puestos y de los puertos de embarque de drogas cocaínicas. Bueno, los choneros tienen una presencia de aproximadamente 10 años en el Ecuador, pero por la influencia de una estructura supranacional, que posiblemente son los carteles de la droga de México o de Europa, ellos se fueron dividiendo y es así que hoy tenemos fuertemente como 10 grupos. Lo más alarmante, el Perú está en la mira de estos delincuentes, catalogados como terroristas por el gobierno ecuatoriano. La razón, el puerto de Paita en Piura, un punto estratégico para el traslado de cocaína a Estados Unidos y Europa. Los choneros eran una de las más grandes, de las más consolidadas organizaciones criminales en Ecuador, que rápidamente se alineó, se convirtió en un aliado importante a el cartel de Sinaloa, al cartel de la droga de México de Sinaloa, y junto con este cartel los choneros controlan el puerto de Guayaquil. Rubén Vargas, especialista en crimen organizado, señala que hace unos 4 años integrantes de los choneros llegaron a nuestro país, específicamente a Piura, pero su presencia era incipiente, razón por la cual no se identificó el peligro en ese momento. Hoy la situación ha cambiado. Otro grupo es el denominado Los Tiguerones, que ya estarían operando en Tumbes y Piura, incluso en la región La Libertad. En esa época no determinamos cuáles eran los grupos porque nos faltaba información, pero hoy el presidente Noboa ya tiene la información de quiénes son y se han identificado 22 grupos que están haciendo tácticas y técnicas terroristas. Los tiguerones tienen mayor presencia en Guayas, Esmeraldas y Manabí. Han penetrado el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Policía, las Fuerzas Armadas y alcaldías y prefecturas. No podría haber economía criminal vinculada al oro ilegal, al narcotráfico, a la tala ilegal, a la pesca negra, a la trata de personas, etcétera, si no hubieran uniformados y no uniformados vinculados a esas actividades o cómplices a esas actividades. El general Wagner Bravo, exsecretario general de Seguridad Pública de Ecuador, afirma que el combate contra el narcotráfico debe ser conjunto con los países corresponsables. Ustedes son el segundo país en producción de cocaína, para mala suerte. Colombia está en el primero. Entonces, esa corresponsabilidad también de los carteles de la droga de México tiene que ser para buscar entre todos una buena estrategia. Le preguntamos al comandante general de la policía, Jorge Angulo, sobre las medidas que está adoptando la institución ante la presencia de estos delincuentes. ¿Descarta que haya integrantes de estas organizaciones? Por supuesto que sí. Siempre las posibilidades están presentes, las probabilidades también. Cualquier tipo de escenario, nosotros tenemos que estar preparados. Preparados, pero sobre todo, tener la voluntad política de las autoridades para frenar al crimen organizado.
y no dejar que el Perú se convierta en espejo de situaciones como estas. Madre, hoy ya nos vamos con la guerra, maldito hijo de... Vamos a comenzar a matar todos policías, Dios. Bueno, la consecuencia, digamos, del incremento de la inseguridad, del delito en general para la sociedad es tremendo, porque incluso la inversión que tenemos que hacer cada día para protegernos de estas organizaciones es mayor. Se ha determinado ya que en el último año los gastos que uno o las inversiones que uno hace, por ejemplo, en medidas de seguridad, han incrementado el presupuesto de las familias y de las empresas. Vamos a ir en este momento al norte, a la frontera norte, porque también está siendo afectada. El presidente ecuatoriano, el señor Noboa, ha decidido que en estos 60 días que dura el estado de excepción se va a requerir un antecedentes penales, un certificado de antecedentes judiciales o penales para poder ingresar a Ecuador. El movimiento en la frontera es intenso, pero ¿qué está pasando ahora? Porque habitualmente la gente cruza de Perú a hacer compras a Ecuador y regresa, o de Ecuador vienen, compran en Perú y regresan, pero ese flujo sin duda tiene que haberse visto afectado y esto por consiguiente afecta la actividad económica en este punto de la frontera. Vamos ahora de inmediato con nuestra corresponsal Kelly Monja. Adelante, Kelly. Para informarte que el resguardo aquí en el lado peruano continúa. Como ves, la policía continúa trabajando y prestando el resguardo y el reforzamiento de la seguridad en este extremo. Solicitando el documento nacional de identidad para identificar la nacionalidad o cédula ecuatoriana, tienen que portar los ciudadanos de ambos países para cruzar de un extremo a otro. Así utilicen vehículos menores. Igual el control se viene dando en el puente internacional, así como en otros puntos críticos de la ciudad, Mávila. Y es que esto con el fin de identificar a personas que sean buscados por la justicia o aquellos que cuenten con antecedentes y requisitorias. Pero claro, lamentablemente, Mávila, mientras la policía peruana viene trabajando en esa parte del país, en el lado ecuatoriano nosotros intentamos muy temprano ingresar hacia el lado ecuatoriano. Lamentablemente Kelly, no hubo te interrumpo ningún tipo un de instante. control e ingresamos sin ninguna dificultad. Vale, escúchame, tengo que interrumpirte porque creo que las imágenes que tengo en la ventana eran precisamente las imágenes de lo que tú nos estás contando, ¿correcto? Estamos viendo unas imágenes captadas con un dron. Justamente, no solamente la policía viene guardando la seguridad por tierra, sino también con la utilización de la tecnología. Con el uso de drones están resguardando los más de 158 kilómetros que separan al Perú del Ecuador. Y ahora cuéntanos tú cuál ha sido tu experiencia al tratar de cruzar y de regresar, porque está claro que lo que ha dicho Noboa es que se le va a pedir antecedentes penales o judiciales a peruanos y colombianos. Es decir, somos los dos países que vamos a tener se nos va a exigir un requisito mayor, no bastará solamente con mostrar el documento de identidad. Tú lo que has registrado es que sí, están pidiendo únicamente el DNI, ¿correcto? Efectivamente, en el caso del lado peruano, Mávila, pero por el otro lado, cualquier persona puede transitar de manera tranquila, puedes ser buscado de la justicia ecuatoriana, pero pasas normalmente porque no hay un cordón de seguridad en ese lado. Bien, cuéntanos ahora, por favor, cuál ha sido tu experiencia, nárranos o preséntanos lo que has podido comprobar el día de hoy. Justamente vamos a presentar la travesía que nosotros hemos tenido para poder ingresar hacia el otro lado del Ecuador. Vamos con las imágenes. A ver, nos encontramos en el puente internacional que divide ambos países, del Perú y el Ecuador. Vamos a pasar esta línea de resguardo. Van a continuar ellos citando la documentación debida. Vamos a tratar de ingresar, ¿sí? Buenas tardes. Entregamos el documento nacional de identidad. Van a verificar si yo tengo algún tipo de antecedente, requisitoria, si estoy solicitada por la justicia. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias. Hemos pasado el sistema con éxito. La policía de esta manera viene tomando las medidas de seguridad con aquellas personas que decidan abandonar el Perú. Para ello tiene que contar con su documento nacional de identidad. Pero vamos a continuar hacia el otro lado. Nos vamos hacia el Ecuador. Esta infraestructura es un puente de un aproximado de 100 metros. 100 metros que dividen
a Tumbes del cantón Huaquillas en Ecuador. Vamos a comprobar cuál es el sistema de seguridad que ellos vienen implementando en esta parte del país y si nos impiden el acceso a territorio ecuatoriano. Estamos a 10 pasos ya de ingresar a tierra del Ecuador. Hemos ingresado al Ecuador. Vamos a continuar con esta travesía para mostrarles de qué manera la ciudadanía, tanto peruana como ecuatoriana o extranjera, ingresa tan fácilmente a territorio ecuatoriano. Cuento con mi documento de identidad en la mano, no me lo han solicitado, a pesar de que detrás de mí hay 2 efectivos de la Policía Nacional de Ecuador, no me han impedido el ingreso, no me han llamado la atención y estamos en el Ecuador, estamos. Muy bien, tremenda experiencia que ha compartido con nosotros Kelly. Esta mañana has podido tú tener la oportunidad de hacer ese tránsito que muchísima gente, como decíamos, lo hace de manera habitual. Pero interesante lo que veíamos a la hora que se solicita el documento de identidad, porque gracias a la tecnología, me imagino yo, y a la interconexión que permite, por ejemplo, verificar la identidad de una persona, es que ya no necesitamos portar un certificado de antecedentes. Es correcto, que sería el nuevo requisito. Hoy no te lo han pedido, pero quién sabe lo que puede ocurrir mañana o pasado. Pero esta es la situación. Sobre el flujo, la cantidad de gente que va y viene, ¿tú has notado que durante esta semana y tras lo ocurrido, esto se ha reducido? Reducido prácticamente a un 60%. Desde que el miércoles se declaró esta emergencia y se tomaron estas medidas de seguridad, el comercio se ha reducido y los más perjudicados en esta zona son los peruanos. Muchos se dedican al traslado y al traspaso, al intercambio comercial, pero como recordarán, la zona de la frontera vive del comercio y esto ha afectado sobremanera a toda esta población que se dedica a la venta de frutas, al intercambio de productos de primera necesidad, de electrodomésticos. Gracias, Kelly, por ese reporte. Vamos a estar contigo seguramente los próximos días para ir monitoreando lo que ocurre. Nuevamente, felicitaciones por el trabajo. Y nos ocupamos, a propósito de economía, del impacto que está teniendo esta recesión, que todavía no encuentra un camino de salida, en las pequeñas empresas, en las MIPES. ¿Qué ha pasado? Gamarra, un emporio comercial que usualmente registraba récords de venta a fin de año, parece que no la ha pasado bien durante la última campaña navideña. Lo concreto es que los empresarios de Gamarra le han pedido al Congreso que censure al ministro de Economía. Y de eso trata la nota que nos ha preparado Candy Quispe. Tiendas cerradas, máquinas deterioradas en talleres paralizados y muchísima menos gente de lo acostumbrado. Este es el rostro de Gamarra a inicios del 2024. Hace unos años, el emporio comercial más grande del Perú facturaba alrededor de 6.500 millones de soles al año. En el 2023, las ventas apenas llegaron al 50%, debido a los efectos de la pandemia y la recesión económica. El motor económico que mueve al país está casi paralizado y en su desesperación los comerciantes piden la salida del ministro de Economía, Alex Contreras. Estamos sobreviviendo nomás, sobreviviendo porque no cubre. Estamos viviendo una economía de sobrevivencia, solamente estamos, ¿no?, cubriendo lo básico, ¿no?, ni siquiera lo elemental, o sea que pagamos el alquiler, pagamos a los colaboradores, ¿no?, y ahí acabó todo. Hace más de 30 años, Richard Joroca empezó como vendedor ambulante en Gamarra. Con mucho esfuerzo, logró alquilar su propia tienda de venta de ropas en el emporio comercial. Pero la crisis económica post-pandemia le arrebataron sus sueños y el trabajo de su vida. Desde el año 1994 yo tenía mi tienda ahí donde ves en el tercer piso, ahí donde está. Y el año 2022 más o menos es donde ya hemos cerrado, ¿no? Porque los alquileres seguían subiendo, pero nuestras ventas estaban hasta el suelo.
En el 2022, el empresario abrió un taller de confección de ropa, pero nuevamente la recesión económica le obligó a disminuir la producción de las ventas de vestir a tal punto de guardar la mayoría de sus máquinas de confección. Bueno, acá está guardadas nuestras máquinas, toditas son nuevas, ¿ah? ¿Por qué están guardadas? Prácticamente no hay demanda pues, de la producción. En una galería, en la cuadra 11 de la avenida Gamarra, encontramos a Manuel Salazar. En su pabellón, él es el único de los pocos empresarios que no ha cerrado su tienda debido a la recesión económica, pero se mantiene como puede. No hay clientela y que las tiendas están cerradas. Mire cuántas tiendas hay cerradas acá, que ya dejaron la dejaron porque no vendían y la recesión ha llegado a tal extremo que se han ido. Bueno, yo he sobrevivido porque esta tienda es propia, porque si fuera alquilada ya hace rato también me hubiera ido. La baja de las ventas ha afectado notablemente a los comerciantes, quienes invirtieron fuertemente en productos para la temporada navideña, pero muchos ni siquiera han logrado recuperar su inversión y tienen que rematar. Al día, por ejemplo, ¿cuántas camisetas venden? 10 camisetas, 10 polos, o sea, de lo que se vendía antes, no, antes se vendía 100. Lo puedo vender entre 20 y 25 soles. El polo. Pero por la misma situación económica que no hay venta, tengo que promocionarlo y venderlo 15, 12 soles. Gamarra es un termómetro de la dura situación que atraviesan los pequeños y medianos empresarios en todo el país por la recesión económica. Las pérdidas en el emporio comercial alcanzarían los 3.500 millones de soles al año y los empresarios piden ayuda al gobierno para no quebrar. Pero no tenemos apoyo del gobierno, la situación económica nos ahorca cada día. Son más de 30.000 comerciantes del emporio que estarían en la cuerda floja. A la recesión económica se suma la inseguridad y las mafias que acechan Gamarra. Aunque la crisis económica les juega en contra, los emprendedores y pequeños empresarios no se dan por vencidos y continúan trabajando con las mismas ganas de salir adelante y progresar. Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial de Gamarra, está con nosotros esta noche aquí en los estudios y ella personalmente le ha dicho al ministro, ya es hora de pasar de la palabra a la acción. Susana, buenas noches. ¿Cómo estás, Mávila? Buenas noches y gracias por invitarme. A ver, llegar al punto de pedirle al Congreso que censure al ministro es palabras mayores. ¿Qué cosa no ha hecho el ministro que había ofrecido o cuán dramática es la situación de las MIPES en este momento, que sabemos son la gran fuerza económica del país? Yo creo que el principal problema es que tenemos un país en recesión y son, por supuesto, las consecuencias de las decisiones o de las indecisiones que ha tomado el que lidera la política económica de un país. Por ejemplo, nosotros llevamos desde el golpe de la pandemia tratando de reactivarnos y nosotros creemos que una de las medidas y las formas de reactivar más rápido a las MIPES es a través de créditos baratos como una de las medidas. Se lo dijimos al ministro, sacaron el tema de impulso a Mi Perú, pero el reglamento lo hicieron mal. No lo especificaron. ¿El dinero no llegó? ¿Qué pasó? Exactamente, porque de esos que ahora tenemos en el fondo 15.000 millones, 4.500 millones ya se subastaron y las entidades financieras lo están usando para liberar su cartera de deuda, o sea, solo beneficiarse ellos. Pero en crédito nuevo a la MIPE no llega, entonces nuestra propuesta desde hace un año, que lo hablamos con el ministro, es que ese reglamento se modifique. ¿Para qué? Para que mínimo el 90% del fondo vaya a crédito nuevo y le den el crédito a la MIPE, pueda invertir y reactivarse. Lo que ha hecho el ministro es destinar un fondo para eso. Un fondo de garantía. Un fondo de garantía, pero en lugar de que el dinero llegue fresco para que se invierta en la reactivación, ¿se ha ido a pagar una deuda contraída en tiempos de pandemia? Deudas que los bancos o las entidades financieras hicieron y dieron créditos a su propio riesgo y a su propia tasa. O sea, se está comprando deudas que los bancos entregaron a su propio riesgo para liberar su cartera de deuda de los bancos. Y no llega al empresario, al pequeño empresario. Y no llega a la MIPE. Y otra cosa, o sea, tiene que ir enfocado en créditos nuevos porque la ley de impulso a Mi Perú es muy clara. Habla de la inclusión financiera. Incluso tendrían que entrar MIPES que no tienen experiencia en el sistema financiero.
Por eso es que no ha llegado a nadie. Ahora, no hablamos únicamente de Gamarra, ni hablamos únicamente de Lima. ¿Cuántos gremios se han sumado a este pedido? Nosotros somos alrededor ya que se han sumado 80 gremios y se están sumando cada día más gremios a nivel nacional. Estamos, por ejemplo, los empresarios de Gamarra, casi el 90% de los gremios que estamos en el Emporio Comercial, San Juan del Lurigancho, Callao, Ventanilla, Pachacútec, por ejemplo, el Cono Norte, Villa El Salvador, las MIPES también de Huaycán, gremios de ATE, de todas partes de Lima y también del país, como por ejemplo los gremios de Tacna, Arequipa, Juliaca, Piura, Chiclayo, Lambayeque, Trujillo, entre otras regiones. Es muchísimo lo que nos estás contando. Ahora, las imágenes que ha registrado Candy el día de hoy de Gamarra son de hoy. Exacto. ¿Correcto? Y las tiendas están cerradas. De un viernes, el balance fin de la campaña de Navidad, que suele ser la campaña que a veces salva el año, ha sido desastroso. Por supuesto. Mira, nosotros seguimos al 50% de los niveles de recuperación prepandemia. Al 50%. Claro. La mitad. La mitad de lo que podíamos nosotros tener antes de la pandemia. No es porque los empresarios tomaron una mala decisión, hicieron un mal negocio, no. Lo que se necesita ahora para recuperar las cifras prepandemia son medidas reactivadoras. Lo que hemos mostrado es un pedazo de lo que es Gamarra. Pero así como ellos, vamos y miremos. Por eso yo lo invitaría al ministro, ¿no? Como él dice que sí escucha a la gente, vamos a Gamarra, lo invito a Villa El Salvador, lo invito para que vayan con las MIPES de la zona y le digan y escuche de verdad de ellos, no de los que quieren tomarse una foto, de la gente que está dispuesto a aplaudir. El ministro no, ha respondido. De la gente que lo ya vive, ha dicho realmente. que detrás de este pedido hay un interés político que estás descartando. Nosotros lo descartamos absolutamente porque para eso, mira, te soy honesta, Mávila, me parece hasta absurdo, hasta ridículo tener que responder una cosa como esa. Cuando los ciudadanos le exigen a su ministro de Economía respuestas, lo correcto es que él dé respuestas. Creo que lo lógico, lo ideal, lo digno de un ministro de Economía hubiera sido que salga y diga no. Estos son mis éxitos, he hecho estas medidas, he reactivado a tantos, esta gente ya se reactivó, mira, salió de la pandemia. No. Su única respuesta es voy a hacerlo, las mismas promesas. Por ejemplo, el día 10, que hizo una reunión con algunas MIPES y algunos gremios, y invitó a la prensa para decir pues que todo era una maravilla, volvió a ofrecer lo que lleva ofreciendo un año entero. Y diciendo en 15 días, en 10 días, no, ahora sí me voy a reunir. ¿Por qué ha demorado un año en aceptar o en entender que los bancos solo están priorizando sus propios clientes y liberando su cartera de deudas? Si eso se lo dije personalmente el día 23 de febrero. Y no fui sola. Porque pedí una reunión, Mávila, a través del Congreso, porque así él no te atiende. ¿Con qué no te da congresistas reuniones. se han reunido ustedes? Nosotros estamos trabajando, nuestros coordinadores parlamentarios, ya con diferentes bancadas, porque estamos viendo también esta posibilidad, ¿no? Esta no es una posibilidad, en realidad es nuestro pedido al Congreso de la República. Estamos buscando reunirnos incluso con la mesa directiva, ¿no?, del Congreso de la República para exponer nuestra problemática que ya se ha expuesto ampliamente, que la prueba que tenemos es la realidad. No la especulación, no la emoción, el aplauso, no. Ahora, siempre vemos Gamarra y vemos a las MIPES y tenemos conciencia, yo no manejo en este momento la estadística porque es difícil retener la data, pero entiendo que las MIPES mueven la economía del Perú. El tejido empresarial peruano se conforma de micro, pequeña, mediana y gran empresa. La MIPE, que es la micro y la pequeña, representa el 99% del tejido empresarial peruano. 99% del tejido empresarial de todos los empresarios que hay en el Perú, las MIPES son el 99%. ¿Cuánta mano de obra emplea? ¿Da trabajo a cuánta gente? Según la misma presidenta de la República que dijo en su discurso el 28 de julio, más del 80% del tejido de los trabajadores que tiene el Perú, de los trabajadores formales, lo lleva la MIPE. Dime si esos dos no son suficientes motivos para trabajar por las MIPES. ¿Nosotros qué le hemos pedido al ministro de Economía y a la presidenta de la República? Para salir de la recesión, Mávila, solo se sale de dos modos.
con gasto y con inversión, pero no un gasto inútil, no regalando cosas, bonos y viendo cómo generamos más empleos o, no sé, pues, ¿a quién le regalamos la plata? No, sino nosotros creemos que la medida más eficiente es sacar adelante a la micro y pequeña empresa. Si el gasto y la inversión lo usamos para apalancar la reactivación de las MIPES, vamos a salir de la recesión en el 2024, pero eso es con decisiones, no con ofrecimientos. Cuando uno ofrece algo y no cumple, se convierte en mentira. El problema de la inseguridad, aprovecho, porque ya que está, digamos, ha volvido a cobrar notoriedad a partir de lo de Ecuador. El tema de la inseguridad, ¿cómo marcha? Mira, después de lo que ocurrió en octubre, noviembre. Porque ahí también se va dinero. Como recuerdas, por supuesto. En cupos, en seguridad, en general, digamos. Mira, la mafia en el emporio, por ejemplo, de quien más se aprovecha es del comerciante informal. A ellos les cobran cupo, a ellos les extorsionan. Mira todo el problema que tuvo que pasar en Gamarra para que recién se reaccione, y en la campaña hemos tenido casi 1000 efectivos policiales apoyándonos en la seguridad. Ahorita hay alrededor de 380, según lo que ha dicho el comandante general la semana pasada. Y esperamos que esto sea permanente y se sostenga y que no tengamos que volver a hacer otra marcha y para que recién nos vuelvan a ayudar. Pero ¿por qué te menciono este problema de la informalidad? Según las cifras de crecimiento del Perú, o de decrecimiento, que en realidad es lo que estamos cerrando el 2023, según estas cifras, si así vamos en los próximos años, el Perú se va a tardar entre 30 a 40 años en recuperar las cifras de informalidad y de pobreza que tenía el 2019. Escúchame, 30 o 40 años para volver a los niveles... A las cifras del 2019. A las cifras de 2019, sí, antes de la COVID. Sí, claro. Antes de la COVID. O sea, para que nuestro país recupere las cifras de crecimiento que teníamos en el 2019, mínimo, necesitamos crecer cada año entre 5 a 10%, como mínimo. ¿Y cómo vamos a volver a crecer a esa magnitud y a esos porcentajes si quien dirige la política económica de un país está más preocupado si la señora Susana qué le dice o si se mete o no se mete en política, y no está preocupado en que lo que anuncia se ejecute? De acuerdo. Eso es lo que nosotros necesitamos, un verdadero líder en el Ministerio de Economía. Muy bien, Susana, yo te agradezco que hayas estado aquí. Habíamos conversado antes también respecto a la fuerza de las empresas, y si hay algo que decirle al ministro y al gobierno en general es que hace tiempo, señores del gobierno, los peruanos aprendimos a trabajar y a ser emprendedores. No somos un país que quiera que nos regalen el dinero. No somos un país que queremos que el Estado nos dé un bono, la canasta. No, lo que nosotros sabemos hacer es generar nuestros propios ingresos, crecer. Este es un país de emprendedores, de gente que sueña, de gente que trabaja, de gente que da empleo, de gente buena, que se levanta muy temprano y se acuesta muy tarde y que pone el hombro todos los días para salir adelante. Pero si nuestro principal adversario va a ser una mala gestión, entonces están dejando a todos esos peruanos emprendedores abandonados a su suerte. Y luego no nos lamentemos. Luego no digamos que, fue un factor externo el que de pronto nos llevó a decrecer económicamente el año pasado. No, no, no. Porque un buen ministro y un buen gobierno sabe enfrentar las turbulencias externas. Susana, nuevamente muchas gracias. Muchísimas gracias. Y la mejor de las suertes para que de una vez se tome en cuenta este pedido y puedan empezar ustedes a encender ese motor de la reactivación. Ojalá la presidenta reflexione con esta situación. Nosotros esperamos eso. Ok, gracias y buenas noches. Gracias. Vamos a otro tema, un tema con el que abríamos el programa y que tiene que ver con lo que ocurrió aquel 7 de diciembre del año 2022. Recordemos, a media mañana, como a las 11 de la mañana, todos vimos este mensaje del señor entonces presidente de la República, Pedro Castillo. Pedro Castillo de pronto, tembloroso, cogía un papel y le anunciaba a todo el país que cerraba el Congreso. Pero no solamente eso, cerraba el Congreso, intervenía la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, un golpe al estilo de lo que ocurrió en el año 92, pero que en este caso parecía una aventura bastante improvisada,
porque inmediatamente las instituciones se pusieron de pie y se pronunciaron en contra. La policía reaccionó incluso, y lo que estamos viendo es exactamente el momento en el que la policía interviene al propio Castillo, que ya había tomado un vehículo junto a su familia para buscar refugio o asilo en la embajada mexicana. Luego de todo este tiempo, finalmente, el día de hoy la noticia es la siguiente. La Fiscalía está pidiendo por varios delitos, entre ellos rebelión, abuso de autoridad, uso indiscriminado o, mejor dicho, vulneración de la tranquilidad pública, 34 años de prisión para Pedro Castillo y algunos menos para el grupo que considera la Fiscalía lo acompañó en esta aventura. ¿Irá Castillo durante todo este tiempo a prisión? Vamos a conversar de inmediato con el ex procurador anticorrupción José Ugas, que ya nos atiende la llamada a esta hora. Doctor Ugas, buenas noches. Buenas noches, Mávila, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido al programa y gracias por hacerse un espacio para atendernos. A ver, ¿usted considera que el pedido que ha hecho la Fiscalía es un pedido que vaya finalmente a prosperar al término del juicio? Es decir, ¿es fácil conseguir, va a ser fácil para la Fiscalía poder sentenciar a Castillo a 34 años de prisión? ¿Lo considera usted viable? Bueno, este es un caso donde el elemento central de probanza ha sido público, ¿no? Todos hemos visto y escuchado al expresidente por canal de televisión abierta expresar claramente su decisión de deponer al gobierno democráticamente elegido para asumirse él como dictador, establecer un régimen autoritario en el que se intervienen, como usted bien ha señalado, instituciones fundamentales del país. Eso se denomina rebelión. Ha habido una discusión técnica si los elementos que trae la norma se cumplen todos en este caso, y ya la Corte Suprema ha zanjado esa discusión, creo que con razón, y por lo tanto el hecho de que haya sido un acto público masivamente televisado releva al Ministerio Público de mayores elementos de probanza, y por lo tanto creo yo que efectivamente no va a ser un caso difícil de llevar a una sentencia condenatoria una vez que se superen las etapas del proceso que vienen a continuación. ¿Qué diferencia hay entre el golpe de Pedro Castillo y el autogolpe de Alberto Fujimori? Porque hoy leíamos muchísimos comentarios en las redes sociales y decían, bueno, hubiera tenido que ocurrir lo propio, pero a Fujimori no se le impuso una pena tan alta como la que se está pidiendo para Castillo por algo que al final no se concretó. Fíjese, en el caso de Fujimori no hay una diferencia sustancial porque se trata exactamente de lo mismo, de afectar el sistema democrático, tomar el control desde una instancia del poder que es el Poder Ejecutivo, tomar al Poder Judicial. Todos fuimos testigos en ese momento cómo se intervino con tanquetas a las sedes de la justicia en el Perú, lo mismo en el Congreso, etcétera. La diferencia es que uno fue exitoso y el otro no. Castillo fue tan improvisado en todos sus actos, inclusive que simplemente estuvo destinado al fracaso desde un inicio, mientras que Fujimori coordinó un golpe de Estado con sus asesores, en particular con Montesinos, que era el canal de comunicación con las Fuerzas Armadas, y por lo tanto se logró esa intervención. Ahora, estos años que estamos escuchando que pide la Fiscalía es un requerimiento acusatorio. Una vez que se produzca el juicio, es posible que no vayan al máximo de la pena, habrá que ver, yo no conozco los detalles cómo la defensa ha planteado su estrategia, pero cabe la posibilidad que algunos años se reduzcan. Pero que en ambos casos estamos hablando de una deposición del régimen democrático, es exactamente igual en ambas situaciones. El grado de participación de los otros involucrados. Betsy Chávez, las imágenes que hemos visto de ella coordinando el video, por ejemplo, con el que se iba a transmitir el mensaje a la nación del golpe, ¿de qué manera la comprometen? Sobre todo su situación como presidente en ese momento del Consejo de Ministros. Mire, el Código Penal regula distintos niveles de participación en los hechos delictivos. Cuando se comete un delito con participación de varias personas, algunos tienen la calidad de autores, pero pueden haber también cómplices, los denominados cómplices primarios o necesarios, o los cómplices secundarios, según el nivel
de actuación que hayan tenido. En el caso tanto del ex premier como de la también ex ministra Betsy Chávez, habrá que ver en la teoría de la Fiscalía qué roles están imputando. Parecería ser que estamos hablando de casos de complicidad primaria, porque habrían tenido un rol aparentemente de consejo, de asesoría. No sabemos, por ejemplo, si en el caso de Torres ha habido un acto de instigación. Él es abogado, igual que la exministra Chávez, y por lo tanto podemos presumir que ellos habrían sido de alguna manera quienes instigaron y alentaron al presidente a tomar esta decisión que políticamente ha sido pues suicida y penalmente le va a generar consecuencias graves. Así es, doctor Uvas, cuando recordamos ese golpe y cuando ya lo miramos con el tiempo que ha transcurrido, decimos, pero ¿a quién se le ocurre? Y además esto ha sido motivo de comentarios en medios internacionales también, arremeter o anunciar un golpe si no se tiene el respaldo de la popularidad que en algunos casos ocurre, como por ejemplo cuando Fujimori disuelve el Congreso, o de la Fuerza Armada. Esto de alguna manera va a tener que irse esclareciendo, porque es una pregunta y un misterio todavía no resuelto. Hay un capítulo que todavía no cerramos con relación a esta historia. Sí, el problema es que los autores o quienes están comprometidos en esta investigación faltan a la verdad permanentemente. Unos dicen, no, yo no he participado, a mí no me consultó, fue una decisión unilateral del presidente, y el presidente ha generado esta narrativa falsa señalando que más bien a él han hecho un golpe de Estado. Lo curioso es que hubo un sector de la población que estuvo dispuesto a creer esta versión, pero en realidad las motivaciones que hubo detrás de esta decisión, me imagino que por algunos otros elementos probatorios que deben haber en el proceso, se tienen que ir aclarando. Yo creo que aquí hubo una conjugación, por lo menos de dos razones que llevaron a tomar esta decisión tan absurda e irracional por parte de Castillo. Una es la presión personal en la que él se encontraba, arrinconado por un cúmulo de investigaciones y de evidencia que lo hacían responsable de actos graves de corrupción, incluso desde antes que se instalara en el poder. La casa de Zarratea, todo el entorno con estos ministros que no tenían ninguna capacidad de gestión para los sectores a los que fueron convocados y que su único objetivo era saquear el Estado, cosa que hicieron rápidamente tan pronto accedieron a los hilos del poder. Y por otro lado, más allá de la desesperación de Castillo, que dice, bueno, me van a llevar preso, es inminente que estas investigaciones desemboquen en una crisis que me va a afectar en lo personal, creo que también han habido personas que le han hablado al oído. Aníbal Torres ha sido un actor permanente de disrupción en el sistema democrático. Hay que recordar que lo llevó prácticamente de las narices a la destitución del Procurador General, que curiosamente este gobierno también de manera arbitraria ha vuelto a despachar, y la ex ministra Chávez también, por lo que se ha visto en ese video, parece que jugó un papel importante. Entonces, mal asesorado por un lado y desesperado por el otro, y ambos elementos generaron una fórmula que lo llevó a tomar una decisión tan absurda y perjudicial para él, y por supuesto para el país, en la medida en que implicó pues un intento de ruptura definitiva con el sistema democrático. Claro, sin duda. Yo recuerdo esas acusaciones de corrupción y en efecto ya se debería haber sentido acorralado, pero ojo que también tenía comprometidos algunos congresistas que habían bloqueado la posibilidad de vacarlo luego de varios intentos en el Parlamento. Quería preguntarle ahora por la situación de Vladimir Cerrón. El señor Cerrón, de un tiempo a esta parte, prófugo de la justicia, con una orden además de detención, se da el lujo de escribir tweets y de conceder entrevistas. Esta vez ha ofrecido una entrevista al diario Correo, donde ha declarado, entre otras cosas, ha acusado a la presidenta de desleal, de cómplice del golpe de Estado. ¿Esto complica la situación penal de Vladimir Cerrón? Bueno, su situación ya está lo suficientemente complicada. Él está condenado, está en la clandestinidad, tiene otras varias investigaciones en curso, no solamente por hechos recientes, sino desde la época en que ejerció la presidencia regional de Junín.
y hay que recordar que el Partido Perú Libre en su conjunto se vio involucrado en hechos que se le imputan por temas vinculados al financiamiento ilegal con actos de corrupción en el sector transporte del gobierno regional y la forma como se captaron fondos ilegales que incluso fueron también cuestionados respecto de la participación que ha tenido la actual presidenta en esos hechos. Ella es materia de esa investigación del financiamiento ilegal del Partido Perú Libre. Entonces, yo creo que, claro, hoy día lo que pasa es que cualquiera que tiene un teléfono puede tomarlo y empezar a decir las barbaridades que se le ocurren, ¿no? Como esta frase tan absurda de decir, yo no me entrego a la injusticia porque a mí me están persiguiendo. O sea, no hay un corrupto en la historia de la humanidad que no alegue que es un perseguido político. No, por supuesto. Y en el caso de Cerrón, creo que hay evidencia, como en el caso de Castillo la hubo también, y la hay todavía hasta la fecha, que lo pone en una situación clara de ser un actor corrupto en un gobierno regional, más allá de que, como él diga, efectivamente tiene un proyecto político. Lamentablemente la izquierda, que por mucho tiempo se consideraba una fuerza sana de la política, hoy día, lo hemos visto no solo en el Perú, sino en otras partes del mundo, termina siendo igual de corrupta que la denominada derecha. La corrupción no tiene ideología. Y eso es algo que tenemos que tener claro. La corrupción es transversal. Mire usted lo que pasó en La Bajada. Involucró a un presidente de izquierda como Lula y a empresarios de derecha como Odebrecht. Y en el camino, actores de todos los colores políticos fueron contaminados. Entonces, no lo salva el hecho de decir que tiene un proyecto político, que Perú Libre es el partido que asegura el cambio revolucionario del Perú, cuando en los expedientes existe abundante evidencia de que se ha portado como una autoridad corrupta cualquiera. Sí, sin duda. Además, fue tremenda decepción para la gente que en efecto creyó que de pronto un profesor de origen rural podía quizá prestarle mayor atención a esa población abandonada, dejada de lado por el sistema, cuando las denuncias realmente desde muy poco tiempo apenas había asumido casi, incluso antes de que asumiera formalmente el gobierno Pedro Castillo, empezaron ya a levantar sospecha, indicios empezaron a aparecer de inmediato. Ahora, doctor Ugas, uno puede como peruano preguntarse, y es legítimo hacerlo, si la policía, si algo está pasando para que la policía no dé con Cerrón. ¿Es posible que alguien que aparentemente continúa en el interior del país pueda permanecer en la clandestinidad, pronunciarse por Twitter, declarar a los medios de comunicación, retar al gobierno y que la policía no dé? ¿O debemos sospechar de algo más? Y me hago la pregunta, como cualquier ciudadano que nos esté escuchando, a usted y a mí hablar en este momento. Bueno, en principio somos el país de la sospecha, ¿no? Y razones tenemos porque hemos visto conspiraciones de todo tipo. Pero debo reconocer también, primero, que tenemos una policía que en esta materia de requisitorias, de búsqueda, en la mayoría de los casos ha sido bastante eficiente. Pero hay otros casos que por su complejidad hacen difícil la ubicación y captura de personas que son buscadas por la justicia. Y esto puede ser porque aunque él diga que está en el Perú, es muy posible que ya no lo esté. Ahora dice que hay 4 países amigos que le ofrecieron el asilo y que él no ha aceptado, etcétera. Pero lo mismo pasa con Silva, lo mismo pasa con el sobrino de Castillo y tantos otros que durante mucho tiempo tienen cuentas pendientes con la justicia. Yo quiero creer que la policía, que cuando hace bien su trabajo, y eso me consta como abogado penalista, la policía cuando quiere hacer bien su trabajo tiene resultados, a veces demora un poco. Finalmente el Perú es un país grande, tiene fronteras porosas, no es muy difícil esconderse en zonas donde no llega, por ejemplo, la geolocalización, porque no hay señales tecnológicas, etcétera. Yo espero, digo, que en los próximos tiempos podamos empezar a ver la caída de estos prófugos notables que están siendo buscados por la justicia. De acuerdo, yo le agradezco la entrevista, doctor Ugas. Gracias por atendernos esta noche.
Gracias a usted, buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos a regresar ahora hasta la Dirincri porque la información se actualiza allí con relación a lo que les contábamos, la detención de por lo menos 300 personas vinculadas a una mafia de extorsionadores que operaba a través de un sistema de call center. Karina Reina Farja se encuentra allí y actualiza la información. Esto es lo que ocurre ahora. Karina, contigo. Así es, Mávila, comentarte que continúan las familias aquí en los exteriores, pero lo que viene sucediendo es que ya hay personas, sobre todo jóvenes, que era lo que nosotros señalábamos hace unos minutos, que ya están saliendo. Vamos a ver si logramos conversar con alguien, ¿no? Algunos nos dicen que ellos se han visto sorprendidos por lo que ha pasado. Mira, por ejemplo, vemos el señor, y algunos huyen también de las cámaras, ¿no? En este momento, pero por ejemplo, el joven sale, se encuentra con su familia, ¿no? Ya más aliviados. Lo que nos vienen comentando es que algunos han pasado el control de identidad y simple y llanamente les han dicho te puedes retirar, te puedes ir, no hay ningún problema. Otras personas se estarían quedando al interior. Vamos a ver si logramos conversar con estas personas que están saliendo, a ver si hay la posibilidad. Señor, buenas noches, disculpe la molestia. Queríamos, bueno, pasa Mávila, que muchas personas, ¿no? Digamos, por el shock de haber sido intervenidas, ¿no? Conversábamos con un joven que se acaba de retirar y él nos decía, nunca en mi vida me ha pasado una cosa así, ¿no? Es decir, nunca me había visto tan afectado. Karina, permíteme, es uno de los intervenidos que ya se retiró de Dirincri. Sí, efectivamente. Por ejemplo, joven, disculpe la molestia, de verdad, solamente una consulta. Usted nos comentaba, muchas personas ya los están dejando salir después de pasar solamente el control de identidad, ¿verdad? Sí, correcto. Digamos, cuando tú has ingresado, ¿te han pedido solo datos? ¿Han revisado antecedentes de alguna manera? Sí. Y si nos podrías contar un poquito, o sea, tú trabajabas en el área de logística de la empresa. Sí. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. 3 meses. ¿Y a qué se dedicaba, Karina? Karina? Trabajo a través de un medio... Computrabajo. Por Computrabajo. Exactamente, ¿cuál era tu función? Si podríamos... Bueno, mi función era abastecer a las áreas con útiles de aseos, útiles de oficinas y otras cuantas cosas más. Ahora, tú me comentabas que te habías visto sorprendido porque nunca en tu vida habías vivido una situación similar. Sí, correcto. No, digamos que hoy día estaban haciendo su trabajo de manera normal. Sí, como todos los días, un trabajo normal y bueno. Karina, ¿y él sabía a qué se dedicaba esta empresa? ¿Tenía ¿Ustedes sabían, por ejemplo, a qué se dedicaba la empresa? O sea, exactamente a qué funcionaba o qué era lo que les informaba. Bueno, cuando yo busqué en Computrabajo, figuraba ahí como un call center. ¿Solamente un call center? Sí, un call center. Claro, no sabía si había cobros a préstamos y digamos la información que ahora da la policía. No, como le digo, las áreas eran separadas. Había área de operaciones, área de logística, área administrativa y ya. Y digamos, hoy, el día de hoy, todas las personas que estaban en tu centro de trabajo, ¿todas han sido intervenidas y trasladadas por allí? Sí, todas. Sí, todas. Y en ese caso, ¿muchos están saliendo o algunos están quedando aún? No se sabe. Bueno, yo acabo de salir hace 10, 15 minutos y sí veo a muchos que ya están saliendo también. Ahora, notábamos nosotros que son personas bastante jóvenes, ¿no? Los que trabajan con ustedes. Tú me decías tienes 36 años. 35. ¿No es tu primer trabajo? No, para nada. Yo en el rubro de logística vengo trabajando pero aproximadamente 8 o 10 años. Los que trabajaban directamente para el call center sí me parece que eran los más jóvenes, ¿no? Y digamos que en el área de call center es donde hay personas más jóvenes, ¿verdad? Bueno, la verdad es que como le digo, eran áreas separadas y yo no era la persona que contrataba a los asesores. Simplemente yo, como le vuelvo a repetir, yo estaba en el área logística. Y digamos, en estos 3 meses nunca viste nada extraño, nunca hubo otra intervención policial. No, ninguno. ¿Cuánto tiempo venía operando la empresa?
¿Y sabes cuánto tiempo operaba la empresa? No, la verdad que no. Muchísimas gracias. Noma Ávila, él nos comenta que él trabajaba 3 meses recién en esta empresa, ¿no? Y digamos que se ha visto sorprendido con lo que ha sucedido. Él nos comentaba que nunca antes en ningún trabajo le había sucedido algo similar. Por eso su indignación, no y su incomodidad, pero ha tenido a bien y le agradecemos no conversar con nosotros nuevamente para comentarnos lo que viene sucediendo. Vemos, Mávila, que siguen saliendo ya muchas personas, ¿no? Se encuentran con sus familias aquí y se están retirando. Karina. Sí, la verdad es que, como decíamos, mientras transmitíamos la llegada de este grupo grande de personas que sorprende, sobre todo porque estamos hablando de 300 personas, es que con el transcurso de las horas, evidentemente la policía iba a identificar quienes estaban ahí de manera circunstancial y quienes eventualmente todavía tendrán que responder para ver qué otra participación tenían en esta organización, que, repetimos, era liderada por una persona, Karina nos había dado el nombre, la verdad difícil de retener, de origen asiático. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias y seguramente habrá novedades en los próximos días. Nosotros de esta manera le ponemos punto final a nuestra primera semana al aire, por supuesto con el compromiso de mejorar día a día. Que tengan ustedes un estupendo fin de semana, disfrútenlo, estén en casa con su familia, abrácense. El lunes estamos de regreso a las 7:30 en punto.